Antes que nada, muchas gracias a las personas que fueron a la Expo Anime para vernos. La pasamos muy bien con Sebas y Pablo. También muchas gracias por los dibujos y las cosas que nos regalaron, que hoy están de fondo para hacer honor. Ok, bien sabemos que hoy en día una de las páginas más conocidas de compra y venta es Gendula. Y no me pregunten qué significa el nombre porque ni puta idea. Y hoy no venimos a hablar sobre la página en sí, sino sobre la gente que habita en este lugar. Pero ¿qué es lo que las personas más ofrecen en este lugar o grupo, lo que sea? Está más que claro que la venta de celulares es lo que más funciona. Pero acá viene el problema. La mayoría de las personas te ofrecen el celular poniendo cosas como solo tiene una fisura, no afecta nada. Pero ves la foto del celular y por poco no está partido por la mitad. Llegas a usarlo y te corta la mano. Otra cosa estúpida es que los que venden celulares, lo que más destacan en la publicación es que el celular te lo venden en caja. ¡A la gente qué mierda le importa la caja! Si van a comprar un celular es porque quieren el aparato, no la caja. ¿O acaso hay personas que salen a la calle, guardan el celular en la caja y después en el bolsillo? ¡No! Pero ellos insisten, venden un celular en caja, bla 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 bla. Y por si eso fuera poco, hay personas que ofrecen libremente armas. Pero eso no es todo, no solo publican, sino que también solicitan armas. Hasta se pasan números telefónicos para contactar. Y la cosa no termina ahí. En muchos casos se vieron publicaciones donde ofrecían su virginidad o hasta juguetes sexuales. Pero algo muy particular de este grupo es que en cada post, pero les digo, en cada puto post, la gente se pelea en los comentarios. O sea, llegas con toda la buena onda a ofrecer algo y la gente te insulta en los comentarios hasta terminar discutiéndose. Lo más simpático de todo esto es que hay veces que se meten trolls a las publicaciones y empiezan a romper las bolas, comentando y preguntando de todo para que al final no compren nada. Y algo que me caga y no entiendo es por qué todos comentan UP en sus publicaciones. Hasta hay desquiciados, UP. Que alguien me explique en los comentarios, por favor. Señores, están altos de que se les asalte y no puedan recuperar sus cosas, tranquilos. Hoy les traigo la solución más estúpida e ingeniosa a la vez. Hay veces que los mismos asaltantes que te acaban de robar publican tu celular en Gendula. Sí, así mismo, señores. Te acaban de robar, entras a Gendula y tal vez encontrás tus propias pertenencias. Es más, hay personas que se dedican a cortar el cabello a las chicas en los buses para luego vender. Entras a Gendula que posiblemente encontrás ahí tu cabello. Sí, porque en esta página encontrás de todo. Hasta podés encontrar la joya que la vieja del Titanic echó en el mar. Y como encontramos de todo, nunca faltan los torpes que no saben sacar una foto. Estás tranquilo en Gendula buscando una ladera hasta que ¡bam! Foto de señora salvaje aparece. ¿Querés una notebook usada? ¡Bam! El dueño te muestra que se va al gimnasio. ¿Con ganas de comprarte una casa con patio? ¡Bam! El dueño te muestra lo cómodo que podés sentarte. ¿Estás buscando un equipo de sonido? ¡Bam! En los comentarios el dueño de este celular nos muestra su hermosa cabeza. Gente, por favor, si van a tomar una foto de su producto, traten de no salir en su producto. Saquen todo lo que no tenga que ver. No como esta publicación ofreciendo un lector de código de barras, pero que alguien me explique qué hacen ahí esos papel higiénicos. Y hablando de personas que llaman la atención, si necesitas un celular urgente, tranquilo, que la mejor forma de que miren tu post es publicando el papamóvil. Sí, señores, el papamóvil llamando la atención de todos. Pero bueno, vamos a calmarnos. Chicas cansadas de la rutina, tranquilas, masajes especiales para damas exigentes a domicilio. Y aparte de querer salir de la rutina, ¿querés comer algo dulce? Calmados, tortas y bocaditos de emojis. Pero por favor, señores, ¡basta! Si yo fuese el dueño del WhatsApp y miro esta porquería, mando cerrar la aplicación y luego me meto un tiro. A ver, caballeros, impotencia. Tranquilos, que Gendula es el sueño del pibe. Pero lo que me caga acá es la cantidad de analfabetos que abundan. Por favor, si van a publicar acusaciones, que sean con pruebas comprobadas con B corta, ¿ok? Y si yo te acuso de que matás al castellano, oferta ropero, 3 meses con C y uso con H. A ver, dos cosas. Aprende a escribir y aprende a ordenar tu ropero. Para colmo, te olvidas de completar el precio. Si no te das cuenta, estás rematando tu ropero a 300 guaraníes. A ver, esta publicación no sé cómo mierda les voy a leer tal cual como está escrito, pero la lógica me dice: remato
motomamis. O sea, ahora rematan mamás, what the fuck. Por 70 los 2 pedidos que no retiraron, 0 a 3 meses. Aprende a expresarte. Busco con B corta, máquina para cortar cabello. A ver. Esta es la gota que colmó el vaso. Me pusieron nervioso. Hoy no me levanto de la silla. No hay boxer. Me pusieron nervioso. Pero una cosa, ¿por qué en vez de buscar una máquina para cortar cabello, vos y todas esas personas no buscan un diccionario? ¡Core! ¡Con ustedes!